Ahí estamos grabando. Buenas a los que ven el video. Y bueno, entonces, para empezar, vamos a empezar con Newton en varias variables, ¿sí? Entonces vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está. Bueno, entonces primero, ven todos, ¿no? Sí, bueno, entonces vemos como empezamos siempre, import numpy, acnp, import matplotlib.pyplot. Bueno, las librerías de siempre. Y ahora, para entrar en calor, hagamos Newton en Newton común. ¿Cómo era Newton común? Vamos a hacer Newton, un Newton que uno le pase la función, la derivada, como tengo que pasarle, y el punto inicial y la cantidad de iteraciones, ¿no? Entonces, vamos a definir esta función que se llama Newton. Voy a poner, bueno, no pongo solamente Newton, que recibe la función y su derivada. ¿Está bien? Porque en principio Python no deriva, aunque eventualmente puede haber una librería que para algunas funciones calcula derivadas, no sé yo, pero eso es una librería agregada, no es algo de Python básico. Bueno, entonces le voy a decir también quién es el valor inicial y la cantidad de iteraciones que yo quiero hacer. Me olvidé los dos puntos, ahí está. Bueno, entonces empiezo. Le digo for, o empiezo diciéndole que x es x0, que empiece con el valor de x0. Y después, como yo ya dijimos que vamos a hacer un Newton básico, donde yo le digo cuál es la cantidad de iteraciones que quiero que haga, ¿no? Entonces, si hay un procedimiento que se repite una cantidad fija de veces, entonces para eso puedo usar un for, un ciclo for. ¿Está bien? Entonces digo, para i in range n, para indicarle que es algo que se va a tener que repetir n veces, y lo que hago es reemplazar x por el siguiente paso del método de Newton, que es x es igual a x menos f de x, perdón, dividido la derivada en x. Y eso es todo. Y finalmente le digo return x. ¿Está bien? Esto es Newton así, sin mayores vueltas. O sea, Newton básico. Empiezo con el x0, lo guardo en una variable que se llama x, y n veces hago el proceso de reemplazar x por la siguiente iteración usando el método de Newton, que es x menos f de x dividido la derivada de f de x. Hasta acá todo el mundo entiende, todo el mundo está de acuerdo. Este es el punto de inicio de la clase de hoy, al menos en la primera parte. Así que esto tiene que estar claro. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? Bueno, a ver, vamos a testear este programita. Acuérdense que yo no estoy mirando el chat cuando doy la clase, así que lo que tengo que decir me lo dicen en la cara. No, díganlo en voz alta, por favor. No lo escriban. Si lo escriben en el chat, no cuenten con que lo voy a ver. Prefiero que lo digan. Bueno, entonces, vamos a testear esto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer? Usemos una función, por ejemplo, seno de x, ¿no? Yo sé que seno de x se anula en 0, se anula en pi. Vamos a empezar cerquita de pi, a ver si esto, si haciendo Newton con la función seno de x, me aproximo a pi. Entonces voy a decirle que x me haga Newton para la función seno se la paso así, np seno. Le tengo que pasar la derivada del seno, así que en este caso es np coseno. Dijimos que queríamos empezar cerca de pi. A ver, no empecemos muy cerca, empecemos en 2. ¿Está bien? ¿Sí? Podría empezar en 3, que no me cuesta nada, pero empecemos un poquito lejos para que se note lo que hace, para ver lo que pasa. Y le voy a poner 4 iteraciones. Bueno, a ver qué me pone. Ahora le voy a poner print x. Y bueno, está bastante bien, ¿no?
O sea, me dio, con 4 iteraciones, empezando en 2, me dio 3,1409. Vamos a cambiarla, vamos a ponerle 6 iteraciones. Ahí ya está muchísimo mejor. O sea, si le pongo 15 iteraciones, creo que ya me dio lo mismo. Ya con 6 iteraciones me lo encontró con precisión, con la máxima precisión que me puede mostrar Python. El método de Newton tiene esto, que si el problema, esto un poco se escapa a la materia, pero lo hago como comentario. Si yo la raíz que quiero encontrar es una raíz simple, en el sentido de que es un 0 de f sin ser un 0 de f', esa condición, tengo una raíz simple y empiezo suficientemente cerca del punto, entonces el método es rapidísimo. Le gana bisección, es lo mejor, no hay con qué. Pero tengo dos problemas. Uno es un problema propio de la raíz que yo quiero aproximar, no tiene que ver tanto que ver con el método, si la raíz es un cero simple de la ecuación. Y el segundo es si estoy cerca. Por ejemplo, bisección siempre se termina acercando, no necesita empezar cerca para converger. Newton, si no empiezo cerca, me puede dar cualquier cosa. Pero si estoy más o menos cerca, ya no hay con qué darle, converge rapidísimo hacia la solución. Bueno, vamos a hacer una pequeña modificación. Si bien esto que hicimos de Newton ya está, funciona, hace lo que queríamos que hiciera, vamos a hacerle una pequeña modificación que es para que me vaya mostrando los resultados intermedios, ¿no? Porque si no es como que calcula y no se nota tanto. O sea, en la práctica yo no necesito que me muestre los resultados intermedios. Pero vamos a hacer ahora que con fines pedagógicos, digamos, hacer que mientras calcula me muestre los resultados intermedios. Entonces, para eso lo que voy a hacer es ponerle acá un print x, o sea, cuando empieza, no hace nada, me muestra el mismo x con el que yo le di, básicamente, porque le di x0, lo copié en x y le pedí que me muestre x, o sea, no me va a dar nada distinto, ni nada que yo no sepa, perdón. Y ahora también pongámosle un print x acá en el ciclo para que cada vez que hace una iteración me muestre. Cada vez que hace una iteración me muestra, cada vez que hace una iteración me muestra. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahí está. Por ejemplo, le puse 15 iteraciones y ahora me muestra los resultados. Entonces, bueno, a ver, primero, de 2 se fue a 4,18. Se fue lejos, ¿está bien? No es que ya de movida me dio bien. Después de 4,18 se fue a 2,46, 3,26, 3,14, y acá ya. O sea, como que hice unas vueltitas alrededor de pi, y cuando ya estuvo más o menos cerca, ya a partir de ahí, fíjense, ya en la, creo que bueno, es la sexta, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. En la sexta ya me lo encuentra con toda la precisión con que me puede mostrar el número. ¿Está bien? Bueno, entonces acá con esta modificación, que repito, no es necesaria para Newton. O sea, si yo estoy usando esto en la práctica, en general trato de que no me llene de resultados intermedios, porque si no yo después tengo un montón de datos que mirar y me pierdo en cuáles importan de verdad. ¿Está bien? O sea, para tener esta función guardada, lista para ser usada, es mejor que no me muestre los resultados intermedios. Es mejor como estaba justo antes. Pero ahora para aprender y para ver cómo los comportamientos de las funciones, los tenemos, hacemos esta variante que la muestra. Bueno, hasta acá, todo bien. Si alguien quiere decir algo, es siempre bienvenido. Bueno, ahora yo quiero hacer una variante. Antes de pasar a varias variables, quiero hacer una variante del método de Newton. Por ejemplo, acá yo le puse 4 iteraciones, o vamos a poner menos iteraciones, por ejemplo, 8 iteraciones. Ahí está. Entonces hizo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, ya sexta, séptima y octava dio lo mismo, ¿está bien? Pero eso no es algo que yo supiera a priori. Yo no sabía cuándo le iba a empezar a dar lo mismo, cuándo iba a estar suficientemente cerca de la raíz. Ya que estoy, simplemente hago un comentario. ¿Qué pasa si yo ya encontré la raíz? ¿Está bien? Si yo ya encontré una raíz. Y ese es mi x. Mi x es el valor donde la raíz, yo de casualidad o sin saberlo, yo encontré una raíz y como no sabía que tenía la raíz, le hice Newton para para encontrar una aproximación mejor, aunque mejor que la propia raíz no va a haber, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo no me doy cuenta y se lo pongo en la fórmula?
Bueno, si ya es una raíz, cuando hago la iteración me queda x menos f de x, pero f de x es 0, si yo ya tengo la raíz. Así que si de casualidad yo paso por la raíz, el método se estanca. ¿Está bien? X menos f de x dividido la derivada de f en x me da de vuelta x, porque el f de x que está restando es 0 dividido algo, es 0. Entonces, cuando yo estoy en una raíz, el método se estanca. Si estoy muy cerca de una raíz, lo que puede pasar es que el valor de f de x sea tan chiquito que cuando se lo resta x, numéricamente encuentro el mismo valor. Ustedes saben que Python guarda 16 decimales, ¿no? Entonces, si es 1 menos y algo que empieza como 0, 20 decimales, 20 ceros hasta que tiene el primer 1, cuando hace 1 menos ese número, le vuelve a dar 1, porque lo tira, ¿no? O sea, es como que lo trata de restar, o la verdad es esa, lo trata de restar y como no le entra dentro de la precisión que puede mostrar, lo tira y vuelve a dar el 1. Entonces, dijimos, si yo encuentro la raíz, Newton se estanca, eso se ve en la fórmula. Si estoy suficientemente cerca de Newton, la computadora se estanca, perdón, suficientemente cerca de la raíz, la computadora se estanca cuando trata de hacer la iteración siguiente. Porque si bien la fórmula exacta no me va a dar igual, 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 sino que va a tener una mínima diferencia, cuando hace la resta, en el redondeo, hace la resta, redondea y vuelve a la anterior. Entonces, por más que la fórmula no se estancó, a los fines prácticos se estancó. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo le quiero decir que si se estanca, o no hace falta que se estanque, por ahí, con que si ya los cambios son muy chiquitos, no sé, menor que 10 a la menos no sé cuánto, que entonces que corte. No le quiero dar yo una cantidad de iteraciones fijas, porque yo no sé a priori cuándo va a empezar a dar lo mismo. Quiero que lo haga solo. Yo le quiero programar una variante de Newton que corte cuando hay poquita diferencia ya entre lo que está calculando. Entonces vamos a hacer eso. Para hacer eso vamos a empezar con lo que tenemos y vamos a ir modificándolo. ¿Sí? Voy a copiar. Ahí copié. Bueno, y vamos a ponerle Newton 2 a esta variante. Entonces a esta Newton, yo lo que le voy a pasar es el f, la función, su derivada, el punto inicial, y no le voy a pasar un n. Le voy a pasar una tolerancia. Le escribo tol. Tol es una tolerancia que es cuando ya empieza a moverse menos que la tolerancia, corta. Bueno, entonces le paso el tol. Bueno, entonces ahora vamos a modificar esto. Vamos a borrar los printx por ahora, después eventualmente se los volvemos a poner. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo, para decidir si hago una iteración más, yo voy a comparar el último con el último que tengo con el anteúltimo que tengo. Y me voy a fijar si su diferencia es mayor que la tolerancia. Si es mayor o igual que la tolerancia. Si me da mayor o igual, sigo. Y si me da menor, corto. ¿Está bien? Esa es la idea. Agarrar el último término de la sucesión, el anteúltimo, compararlos y ver cómo está su diferencia. Ahora bien, en esta versión que tenemos acá, que por ahora dice Newton 2, pero que es simplemente Newton 1, porque todavía no modificamos nada, yo nunca tengo guardado dos términos de la sucesión, porque cuando tengo un valor de x, que es un término de la sucesión, hago toda la cuentita para saber quién es el próximo, la hago con x, y el valor, el resultado, le estoy diciendo a Python que lo almacene en la misma variable x. Entonces, agarra el x viejo, hace las cuentas y el resultado lo almacena en el x, en la misma variable x, pisando el valor del anterior. Pisarlo implica borrarlo, implica que desaparece. ¿Está bien? Entonces ahí ya no puedo comparar el último con el anteúltimo, porque en el instante en que termine de calcular el último, borré el anteúltimo. ¿Está bien? Entonces voy a necesitar tener dos variables. Una que vaya guardando el registro del último y una que vaya guardando el registro del anteúltimo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Háganme un comentario para ver cómo viene. Díganme Sí, sí, sí. no, bueno. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a agregar una variable que tenga el último y el anteúltimo. Bien. O sea, vamos a agregar, pongamos, no sé, por ejemplo, x es el anteúltimo, y es el último.
Bueno, cuando yo empiezo, tengo uno solo. ¿Está bien? Entonces voy a calcular, o sea, como que tengo el x0. Vamos a calcular como el x1 fuera del ciclo para mismo compararlos de entrada. O sea, este programa dijimos que corta cuando el último y el anteúltimo, no sé qué les pasa. La diferencia es chiquita. Pero entonces seguro que tiene que hacer por lo menos un paso para comparar con el anterior. Entonces hagamos el primer paso fuera del ciclo. Vamos a decir que y es x menos f de x dividido la derivada en x. O sea que en este paso, o sea, si vamos por acá, que fue lo que venimos revisando hasta ahora, tengo que x es el valor de entrada del x0 e y sería el x1. Bueno, y entonces ahora, si yo tengo si yo tengo un ciclo ahora que se repite, pero que no tengo una cantidad fija de veces que se repite, ¿no? A priori no sé, antes se repetía n veces. Fija en el sentido que me pasaban el parámetro y una vez que me lo pasaron ya queda fija. Ahora no es ese más el caso. Ahora, si se vuelve a ejecutar o no, depende de una condición. Entonces, ¿qué tengo que usar? ¿Qué comando, qué estructura de control de Python tengo que usar para indicar eso? While. While. Muy bien. Entonces, el for se va a transformar en un while. While. Bueno, entonces lo que yo quiero ver es si la diferencia es mayor o igual que la tolerancia. Entonces digo, mientras el valor absoluto de y menos x sea mayor o igual que la tolerancia, bueno, mientras esto ocurre, va a tener que seguir haciendo algo. ¿Está bien? Y ahora vemos qué es lo que tiene que hacer. Todavía no chequeamos, no terminamos de corregir esta parte del código. Pero por lo menos le tengo indicado que mientras la diferencia entre entre el último y el anterior sea mayor que la tolerancia, que haga algo. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que calcular uno más, ¿no? Tiene que calcular, o sea, si el y es el último y el x es el anterior, bueno, tiene que calcular el nuevo. Si yo me mando ahora a calcular el nuevo, y lo guardo en la misma variable y, el problema es que no me quedó registro del que hasta este momento era el último. ¿Está bien? Si yo ya me decidí a hacer una iteración, yo tengo el último y el anterior. Si yo ya vi que la diferencia todavía hay una diferencia significativa y tengo que hacer uno más, entonces el valor del anterior ya no me importa. Ahora lo que me va a importar es el que es el último y el nuevo. ¿Está bien? Entonces el valor del anterior, que hasta esta altura está almacenado en la variable x, yo ya lo puedo borrar. Ya no me va a servir más. No necesito más información. Solamente la usé para decidir si entraba al nuevo ciclo. Pero una vez que yo ya me decidí a entrar, esa información no me sirve más. Así que la puedo tirar, puedo pisar el valor de x. Entonces lo que voy a hacer es decirle que ahora x, que me copie en la variable x el valor de y, para indicar que el que hasta este momento era el último, y por lo tanto lo llamaba y, pasa a ser el anteúltimo. Y entonces por eso lo copia en x. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es, a partir del valor de y, que es el último, calcular el siguiente y almacenarlo en la variable y que me representaba el último siempre. Entonces, ahora pongo y igual y menos. Le hago la iteración de Newton. Y ahí está. Bueno, y ahí estamos. ¿Cuándo sale del ciclo? Perdón, casi estamos. ¿Cuándo sale del ciclo? O sea, sigue haciendo esto de copiar el último en el anterior y buscar el siguiente, y mientras la tolerancia, mientras la diferencia entre los dos siga siendo mayor o igual que la tolerancia. Cuando calcula el valor absoluto de la diferencia, le da menor o igual que la menor que la tolerancia, y dice, bueno, listo, ya se me parecen mucho los valores que me está dando, no me quiero gastar en seguir calculando, sale. Bueno, sale y, a ver, así como está ahora el programa, me va a devolver algo, pero yo creo que se puede devolver.
hay un solo carácter que puedo cambiar para mejorar puedo mejorar el programa de muchas maneras, pero en este momento hay una manera muy simple de mejorar este programa cambiando un solo carácter. ¿Quién se aventura a decirme? ¿Querés que te devuelva ahí? No, X. ¿No querés que te devuelva el último? Muy bien. O sea, así me va a devolver el anteúltimo. Que si ya no hay tanta diferencia, no estaría tan mal, ¿no? Porque dijimos, bueno, Newton ya paré justamente porque ya me está dando resultados muy parecidos. Bueno, pero ya que calculó hasta el último, yo no quiero que me vuelva al anterior. Si ya lo tiene calculado, que me vuelva al último. Así que le voy a decir que me devuelva I. ¿Está bien? Bueno, y entonces ahí creo que ya está. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos Si a... pusieras, yo te tengo una pregunta. Si pusieras x igual y después lo de y igual y menos lo de Newton al revés, tipo uno encima del otro, ¿cambia o no? Y si, sí, ahora vamos a hacerlo por un segundo. Si yo lo hago así, entonces, ¿qué hace? Claro, Tiene X e Y. X representa el anteúltimo e Y el último. Entra al ciclo. Con Y calcula el nuevo. Y después en la línea de abajo le estoy diciendo, el valor que vos tenés de Y, guardalo en la variable X. Entonces, después de estas dos líneas, en este orden que pusimos, Y y X van a tener el mismo valor, porque los dos van a conservar el valor del último. Del nuevo, perdón, del nuevo, ¿no? O sea, me refiero como anteúltimo, último antes de entrar al ciclo y después hay uno nuevo. Acá entran al ciclo, con I, que era el último, calculé el nuevo y lo almacené en la variable I. Y después a X le digo copiar en la variable X lo que ahora vale I, pero de esta manera Y ya tiene el valor nuevo, entonces tanto X como Y pasarían a tener los dos el mismo valor. Claro, o sea, no te terminaría ni de cerrar un ciclo porque la diferencia siempre sería cero. En la vuelta que sigue o sea, probablemente entra al primer ciclo y ya el segundo no va a entrar porque la diferencia me va a dar cero. ¿Se entiende? sí, se entiende. Bueno, muy bien. Así que Dani, vamos buen a día. volverlo a la versión anterior. Ahí está. Sí. Te quería consultar, ¿la tolerancia está definida? No, acá esto está puesto como si fuera una función. Yo cuando llamo a mi programa le paso f, la derivada, el x0 y la tolerancia. Por ejemplo, yo lo voy a llamar. Voy Ok. a decir que No y, tenés que asignar nada, porque viste, siempre te tira no está definido o algo. no, te tira lo que vos le digas que te tire, ¿no? O sea, yo digo, la computadora es un electrodoméstico, no. Sí, el burro soy yo, ya sé. No, lo que quiero decir es que perdón, no quise decir. Lo que quiero decir es que te va a tirar lo que vos le programes que haga, digamos. Ahí, por ejemplo, le puse que pare cuando la tolerancia sea 0,0001. Y bueno, acá me dio esto. Me dijo que entonces sí es esto. Vamos a ponerle para que, de vuelta, a los fines prácticos es mejor que no me muestre tantos resultados intermedios porque después la pantalla es un lío y uno no sabe qué mirar. Pero ahora, solo con fines pedagógicos, vamos a pedirle que imprima XY, o sea, el último y el anteúltimo, sería el anteúltimo y el último, en cada paso, así podemos ver qué es lo que hace. Entonces empieza y acá me hace. Primero, antes de entrar al ciclo, yo le puse 2. 2 es el primero y 4,815 es el segundo. Sería el X0 y el X1. Después tengo X1, X2, X2, X3, X3, X4, X4, X5, X5, X6. Como la diferencia entre X5 y X6 es menor que 0,0001, entonces cortó. Y acá termina, y la aproximación que me da de pi es el último que calculó. Se entendió perfecto. Y si vos le escribís solo tol, no le pones ese 0,001, ¿cuál sería la diferencia? ¿Es la que interpreta a Python, que es la mínima? No, me va a decir error. Yo pongo tol y me va a decir, no, estoy ¿Y por esperando qué un arriba número, no lo pasame un pusiste? número. ¿Y por qué arriba no lo pusiste? ¿Dónde? Def Newton 2. Acá es Sí. donde yo defino la función. Yo acá estoy como diciéndole
Mirá Python, Paso cada previo, vez que yo digamos. diga Newton 2, quiero que vos hagas todo esto. Ok. Entonces, le pongo Shift Enter y si pasa, pasa. Y ahora acá es donde yo lo llamo, o sea, donde ya Python, ya acordamos qué quiere decir Newton 2, eso es este def. Def es, te voy a definir un procedimiento que se llama Newton 2, que toma 4 parámetros. Entonces, después yo cada vez que te pase Newton 2 con 4 parámetros, vos tenés que hacer lo que dice acá. Ah, Acá lo definí y ahora en la de arriba, y ahora en la de abajo, perdón, lo estoy llamando. Estoy diciendo, listo, ¿te acordás que tenías un procedimiento que era Newton 2? Bueno, ejecutalo con la función seno, la función coseno, el valor inicial 0 y la tolerancia 0,00001. o sea, claro, F sería el seno, la derivada del coseno. Ah, qué lindo, listo, ya está. Ahora sí, cerró todo. Muy bien. Hay un truquito que no sé si vale, a ver. Daniel, una pregunta. Entonces, la aproximación a la raíz sería el punto medio entre X e Y. Porque acá aparece Perdón, abajo los valores. discúlpame, Melina es, ¿no? ¿Estás? Sí. Disculpame un segundo, Melina, que quiero hacer un comentario de lo anterior. Y ahora vamos a tu pregunta. Acá yo dije, hay que pasar este procedimiento. Yo acá le dije, mira Python, el procedimiento Newton 2 te pide 4 parámetros, las dos función, derivada, x0 y tolerancia. ¿Está bien? Y entonces después cuando yo lo llamo, por ejemplo así, entonces el primero es la primera función, el segundo es la segunda función, el tercero es el x0 y el cuarto es la tolerancia. Bueno, hay una manera de hacer algunos parámetros opcionales. Entonces yo, por ejemplo, si yo cuando defino el procedimiento le pongo tolerancia igual 0.001 o 0, no sé, la que me guste, entonces esto quiere decir lo siguiente. Es medio raro, ¿no? Porque yo digo, bueno, acá hay una variable que me van a ejecutar, pero acá te estoy diciendo que es 0,0001. Esto Python lo entiende así, lo entiende. Mirá, si te pasan el cuarto parámetro, es la tolerancia. Olvídate de este 0,0001. Y si no te lo pasan, entonces vos por defecto pensá como que es 0,00001. Por ejemplo, acá yo grabo esto así. Yo le puedo llamar al procedimiento con una tolerancia distinta. Puedo pasarla, por supuesto, puedo pasarla con la misma tolerancia, no hay ningún problema. O también puedo pasarlo sin ninguna tolerancia. Y entonces ahí él sobreentiende que si no está, es el que acá le puse igual. Este sería como el valor por defecto. Yo creo que esto yo, perdón, discúlpeme, no lo sé a fondo, yo creo que solamente se puede hacer con el último parámetro, porque si no, no sabría si, por ejemplo, si yo le pongo un valor por defecto para x0 y después le paso un solo parámetro, no sabe si es para x0 o para la tolerancia. Me parece que solo se puede hacer con el último, poniendo un valor por defecto. ¿Se entiende esto de valor por defecto? Sí, sí, Joya, igual me quedo con lo anterior, ¿no? Sería mejor Sí, lo ponerle anterior. abajo. O sea, si vos lo haces así, bueno, ahora sí o sí, por ejemplo, mira, yo le pongo así, le pongo sin un valor por defecto. Y después lo llamo así, se queja, porque me dice, me falta un parámetro. Este me dice, missing one required positional argument. O sea, me falta un argumento. No puedo hacer todas estas cuentas si vos no me decís quién es Tol. Se lo paso. ¿Se entiende? Sí, Joya, Dani, gracias. Bueno, Melina, ¿cuál era tu pregunta? Que no entendía por qué, o sea, cuál era entre esos, porque hay dos columnas de valores, o sea, X e Y, Sí, ahí abajo. sí, acá. ¿Cuál de las dos es la aproximación, o si la aproximación es el punto medio? No. El electrodoméstico nunca va a tomar la decisión de devolverte el punto medio si vos no se lo decís. O sea, no es tan de armas tomar, digamos. Acá, a ver, tratemos de contestarla juntos la pregunta. Acá, ¿yo qué le estoy indicando que devuelva? En mi código del procedimiento Newton 2. Disculpen, yo digo esto del electrodoméstico, pero no es para... No sé, es para hacer la clase llevadera, por ahí piensan que los estoy tratando como que, me dice el lector. No, disculpen, no es mi intención pardear a nadie, es solo...
Yo les quiero mostrar, les quiero transmitir la idea de que la computadora hace exactamente lo que uno le dice. Tiene mucho poder de cómputo, qué sé yo, y eso la hace muy poderosa, pero en sí no es un bicho inteligente. O sea, no va a hacer nada, no va a tomar ninguna decisión propia. Incluso cuando parece que las toma es porque alguien le programó que si no te dicen nada, entonces tiene que hacer tal cosa. Bueno, en este caso, ¿qué devuelve el programa Newton 2? X e Y. X e Y es lo que muestra, porque nosotros le agregamos estas líneas de print. ¿Está bien? Vamos, mirá, Claro. se las voy a comentar. Recuerdan que poner un numeral al principio quiere decir transformarla en un comentario para el humano que lo está leyendo, pero que Python le pasa por al lado. O sea, ve una línea que empieza con un numeral, Python dice, esto no es para mí. Es como si no estuviera escrita. ¿Está bien? Es solamente para indicarle algo al humano que está leyendo este código. Entonces, si yo lo pongo así y lo corro, ¿ves? Yo no le puse, en mi instrucción en ningún momento me dice que me muestre nada por pantalla, entonces no muestra nada por pantalla. O sea, lo que yo le pongo print no es lo que devuelve, es algo que muestra por pantalla. El resultado de toda esta función es lo que yo le indiqué con el comando return. ¿Sí? Ah, o sea, la tercera celda. Claro. ¿Cómo? Como que la 14 es lo que vos querés, lo que vos estás buscando. La celda esta, decís. Sí. Acá, mira, fíjate, yo le puse el comando Newton, la función Newton tiene este código, y bueno, después de hacer todo, devolvé como el resultado de la función el valor que a esta altura vos tengas guardado en la variable y. Eso es lo que dice acá, ¿no? Hace esto, primero asigná x0 en x, hace esta cuenta en y, a entrar al while, no entres, fijate la condición si tenés que entrar o no, y cuando salgas del while, lo que vos tengas guardado en la variable y es lo que devolvés como resultado de la función. Eso es lo que nosotros le pusimos en este código, ¿sí? Antes Claro. habíamos puesto 2print para que muestre algunas cosas intermedias por pantalla, pero no era lo que devuelve la función. Lo que devuelve la función está indicado con return. Entonces, en la celda 33 hicimos esto. En la 34, acá hicimos, llamamos a este comando, bueno, ese se llama 35. Acá en la 36 yo llamo a este comando, llamo a la función Newton2 con estos 4 parámetros y le digo el resultado de toda esta función, guardámelo en una variable i. Y después le puse imprimime i y me dio esto. Claro, sí. Ok. Entendí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Gracias. No. Bueno, este programita se entendió, cómo modificarlo para que pare con este otro criterio. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta bastante Sí. boba, pero cortita? Dale, sí. Ahí en la nueva función que hicimos, Newton 2, dentro del while, vos definís primero que x es igual a y y después definís que y es igual a, bueno, la fórmula usando y como variable. Podrías usar x como variable, ¿no? Como ya definiste que es igual a y, Claro, sería la como misma. ahí son iguales, en este Buenísimo. momento, x, o sea, justo antes de esta línea, x e y, las dos tienen el mismo valor. Así que esta cuenta yo la podría haber hecho con x. Sí, está perfecto. Eso era, gracias. Muy bien, muy bien, muy buena pregunta. Bueno, entonces ahora sí pasemos a sistemas. Bueno, la idea de sistemas es, el método es básicamente el mismo, ¿no? Voy a copiarlo, vamos a hacer para sistemas la versión esta, la primera, la más tranquila. Y después el que quiere puede hacer la otra, las adaptaciones son mínimas. Yo lo copio y lo vamos a ir modificando de a poco. Entonces le pongo Newton Syst. ¿Está bien? Este es un Newton que va a ser para sistemas. Bueno, entonces, ¿cómo era Newton para sistemas? A ver, era... Perdón, para compartir solamente un poquito, para escribir algo acá. Si yo tengo una función, por ejemplo, f, que va de R2 a R2, y yo quiero encontrar los puntos donde f de xy es 0. Che, qué mal que se ve. ¿Por qué se ve tan mal? Ah, sí, perdón, ¿eh? No, bueno. ¿Ustedes ven bien? Ahí se ve un poco mejor. Ahí enfocó.
Bueno. Entonces mi F, que va de R2 a R2, perdón, puse mal, de R2 a R2, es una F1 y una F2. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer... Bueno, perdón, y yo quiero resolver la ecuación x igual a 0. Esto quiere decir donde es lo mismo que tener dos ecuaciones en una. Es como decir que F1 de xy tiene que ser igual a 0 y que F2 de xy tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo es la iteración de Newton? La iteración de Newton es que, o sea, eso ahora cada término de la sucesión es un vector. ¿Sí? Y me dice, el vector nuevo, que tiene una coordenada x y una coordenada y, acá yo lo estoy haciendo de R2 a R2, lo puedo hacer de R3 a R3, de R5 a R5, de R1000 a R1000, ¿no? Si es de R2 a R2, cada aproximación a la sucesión es las dos coordenadas de la aproximación. ¿Sí? Entonces, y la formulita es muy parecida a, si se quiere, a Newton una variable. Antes tenía f sobre f'. F' ahora es, el rol de f' lo juega la matriz jacobiana. Entonces es la matriz jacobiana evaluada en xn y n a la menos 1, o sea, la inversa de la matriz jacobiana, multiplicado por f en el vector xn y n. ¿Y por qué lo escribo acá como un vector? Esto sería un vector de... tiene dos filas y una columna, ¿no? Porque sería, en el primer lugar tendría la F1 de xn y n, y en el segundo lugar la F2 de xn y n. Y esto que está acá es una matriz de 2 por 2. Uy, no, bien. Bueno, esto me quedé sin rojo. Ahí está, de vuelta. Bueno, es una matriz de 2 por 2, que cuando lo multiplique por un vector, me va a dar otro vector, y hago la resta entre estos dos vectores, y esto es la aproximación nueva. ¿Está bien? Cambiamos una sucesión de puntos que tiene a la raíz por una sucesión de vectores que va a atender a la raíz si empiezo suficientemente cerca. ¿Sí? Para el caso de Newton en varias variables, en la materia no vemos, no hay ningún teorema sobre cuándo es suficientemente cerca y cuándo no. El tema es mucho más complicado. ¿Está bien? Solamente hacemos el programa y bueno, lo probamos. Si anda, si empecé cerca, anda, y si no empecé cerca me doy cuenta porque no va a converger, va a dar una sucesión que no tiende a ningún lado. Bueno, esta es la idea de Newton. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Quiero resolver este sistema, que lo voy a copiar. Resolver, perdón, voy a cambiarlo. Es hallar hallar la aproximación a alguna solución del sistema x cubo igual a y cuadrado menos 1 y 3 más y por x más 2 a la y igual a x a la cuarta, que sea cercana al punto 2, 3. Este es el ejercicio que vamos a resolver con la compu. ¿Sí? Dice, hallar la aproximación a alguna solución de este sistema que sea cercana al punto 2, 3. Bueno, muy bien. Entonces, primero, este sistema que yo quiero resolver, ¿es de este tipo? ¿Del tipo f igual a 0? O sea, así directo no, pero puedes despejarlo. Perfecto. ¿Cómo hago para despejarlo?
nada, pasás el x3 restando, el otro restando y sumás el 1, pones un Perfecto. 0 en algún lado. Vamos a hacer eso. Entonces lo primero que hago es reemplazarlo por f. Pienso que f1 de xy es x cubo menos y cuadrado más 1. Y f2 de xy es 3 más ix más 2 a la y menos x a la cuarta. ¿Está bien? Y entonces ahora el sistema que yo quiero resolver es f1 igual a 0 y f2 igual a 0. ¿Está bien? Bueno, y acá me dice que sea cercano al punto 2, 3. Bueno, esto está bien, es parte del enunciado. Miremos un poquito qué pasa en el 2, 3. Si yo me fijo esto, me queda 8 menos 9 más 1 es 0. Y la segunda me queda 3 más 6 más 2 al cubo es 8. O sea, 3 más 6 más 8. Eso es 17. Menos 2 a la cuarta, 16. O sea, la primera me da 0 y la segunda me da 1. O sea que, no sé, puedo considerar que eso está cerca de una solución porque está cerca de que me dé 0, 0. Pero esto es nada, es una idea. Bueno, entonces, está bien. Aparentemente estoy más o menos cerca de una solución y yo quiero encontrar una aproximación mejor usando el método de Newton. Bueno, entonces, básicamente lo único que hay que hacer, para el método de Newton, si yo lo quiero hacer en general, como hicimos ahora vuelvo ahora a compartir pantalla. Creo que era esta. A ver. Sí. Como lo teníamos hecho acá, fíjense, yo le tuve que pasar, en una variable le tenía que pasar f y su derivada. Ahora si yo lo quiero hacer en dos variables en general, le tendría que pasar. Acá, ¿cómo armo? O sea, acá tengo la matriz jacobiana, ¿no? A ver, perdón. No sé si ahí se ve. Acá tengo la matriz jacobiana, ¿no? Entonces yo tendría que pasarle cada una de las funciones que forma la matriz jacobiana. La matriz jacobiana va cambiando de tamaño. Entonces, para hacerlo para 2 por 2 tendría que estar preparado para recibir la derivada de f1 con respecto a x y la de f1 con respecto a y. La de f2 con respecto a x y la de f2 con respecto a y. Si lo quiero hacer para 3 por 3, tengo que armar otro programa, porque va a tomar 9 funciones cuando le paso la derivada, ¿no? La de f1 con respecto a x, la de f1 con respecto a y, la de f1 con respecto a z. f2, y f3, Entonces, digamos, si yo quiero puedo hacerlo, ¿cómo se llama? Puedo hacerlo fija la cantidad de variables, puedo hacer un programa para cada uno de esos. Otra opción es, en este ejemplo, podemos hacer ahora, hacer simplemente, bueno, ahora hagamos eso. Está bien. Pensaba hacer otra cosa, pero ahora mientras lo digo, se me ocurre que es mejor hacer eso. Bueno, entonces, perdón, tengo que volver a compartir. Bueno, entonces, ¿qué va a repetir? Vamos a ponerle Newton sistema 2 porque es para sistema de 2 por 2. ¿Está bien? Vamos a ponerle 2 por 2 para que se note que no es la versión 2 de otro Newton. Bueno, entonces le tengo que pasar F1, o sea, las dos funciones. F1, F2. La derivada de F1 con respecto a X, la derivada de F1 con respecto a Y. La derivada de F2 con respecto a X y la derivada de F2 con respecto a Y. ¿Sí? Le tengo que pasar todo esto. Bueno, y le tengo que decir, ¿quién es el X0? El X0, sí, lo vamos a tomar como un vector. Ojo, acá en lo que yo escribí yo tenía X e Y. X era la primera coordenada del vector e Y era la segunda coordenada del vector. ¿Está bien? Ahora no, ahora X0 va a ser el vector. En Python X0 es el vector. Y el vector inicial. Y ese vector va a tener a su vez dos coordenadas. ¿Sí? Pero X es el nombre de todo el vector. Y N, que es la cantidad de iteraciones que yo le paso. Bueno, entonces empiezo. Dijimos, empiezo con x igual a x0, le digo, o sea, copio el vector x en una coordenada inicial, vamos a sacarle por el print x,
Y para cada una de estas iteraciones, ahora tengo que, de alguna manera, tengo que armarme digamos, adaptar esta formulita, ¿no? Que es básico, que es, borro también este print x. Lo único que falta hacer es adaptar esta formulita, es decir, quién es esta cosa de acá. Entonces, nuestro objetivo es poner acá que el vector nuevo va a ser el vector viejo menos la matriz jacobiana evaluada en x a la menos 1, o sea, la inversa de la matriz jacobiana, y multiplicado por f de x, ¿no? Esto es lo que tenemos que lograr hacer es esto. Bueno, podría hacerlo todo en un paso, meter todo un choclo que arme esta fórmula. Vamos a, simplemente para que se note, para que quede más clarito, decir quién es la matriz jacobiana. Aparte, entonces, ¿quién es la matriz jacobiana? Le pongo JX, ¿no? JX es todo el nombre de una variable, JX. Entonces, JX va a ser una matriz, entonces le pongo np.array. ¿Y cómo era una matriz en Python? Una matriz es un vector de vectores, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener esta matriz en la primera fila? Miren, pongo así. Ven, acá se ve que es un vector de vectores. ¿Ven? Los corchetes indican vector. Y el primer elemento del vector, a su vez tengo unos corchetes, que ahora tengo que llenar. Que ahí tengo que poner los elementos de la primera fila. Entonces, en la primera fila tengo la derivada de f1 con respecto a la variable x. Ojo, que acá, insisto, una cosa es la variable x, y recuerden que x acá se llama el vector entero. Pero igual le dejamos el nombre a la primera variable, le dejamos el nombre x a la segunda. Cuando me refiero a las derivadas. Entonces, la derivada de la primera función con respecto a x, evaluada en el vector x, coma, derivada de la primera función con respecto a y, evaluada en el vector x. Todo esto yo quiero que esté en la primera fila de la matriz jacobiana. Y en la segunda fila va básicamente lo mismo, pero en vez de ser la primera función, va la segunda función. Así que la copio, la pego y pongo la segunda función. Hasta acá hice la matriz jacobiana. ¿Se entiende cómo hice la matriz jacobiana? Sí, sí. Muy bien. Armemos el vector f de x también. Vamos a ponerle f de x. F de x es un vector que tiene primero, en la primera coordenada, la función f1 evaluada en x, y como segunda coordenada, la función f2 evaluada en x. Bueno, y con todo esto, yo ahora puedo decirle que x sea la inversa. ¿Se acuerdan? Esto es LP lineal im de JX. Perdón, quiero ver una cosa. Ahí está. La inversa de la matriz jacobiana, que la acabamos de armar, y multiplicada por el vector f de x, que también lo acabo de armar. Bueno, y con eso hice la iteración y lo guardé de nuevo en el vector. Vamos a poner Shift Enter, a ver si por lo menos no se quejó de él. Bueno, y ahora para resolver nuestro ejemplo, tengo que definir las 6 funciones estas. ¿Quién es la f1, la f2 y todas las derivadas? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo tengo la f1, es una función de dos variables, x y. Me olvidé de poner los dos puntitos. Bueno, la primera función era x cubo menos y cuadrado más 1. Después vamos a definir la f2 de x y. Esta función era 3 más
y por x más 2 a la y menos x a la cuarta. Bueno, y ahora tengo que hacer las 4 derivadas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? La derivada de la primera con respecto a y. Tengo que poner de f1x. Con respecto a y. Bueno, a ver, derivo esto y que me queda 3x cuadrado. Bueno, voy a copiar. Vamos a ir copiando y arreglando. La derivada de f1 con respecto a y. ¿Quién es la derivada? Es menos 2 por y. Bueno, ya copio todo esto. Y vamos a hacer las derivadas de la f2. La de f2 con respecto a x, la de f2 con respecto a x. La de f2 con respecto a x es y menos 4 por x al cubo. Y la de f2 con respecto a y es x más la derivada de 2 a la y es logaritmo de 2 por 2 a la y. Entonces, logaritmo de 2 por 2 a la y. Y ya está. Si no me equivoco. A ver, shift. Bueno, no sé, si no me equivoqué en ninguna cuenta o tipeando nada, debería estar bien. Bueno, y entonces ahora le voy a pedir, le voy a decir, x es Profe, perdón, ¿por qué el logaritmo? la derivada de la función 2 a la y, que es logaritmo de 2 por 2 a la y. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a ponerle z igual Newton sí 2 por 2. No, 2 por 2 debiera. De la función f1, f2, derivada de f1 con respecto a x, derivada de f1 con respecto a y, derivada de f2 con respecto a x, derivada de f2 con respecto a y. Bueno, ¿en qué valor inicial? Bueno, yo le quiero pasar como valor inicial, porque me lo decía el enunciado, el 2, 3. Entonces me armo un array que tenga el vector 2, 3. Y después la cantidad de iteraciones, no sé, le voy a decir 8 iteraciones. ¿Qué sé yo? Bueno, y a ver qué dice. ¿Qué pasa? Bueno, un error. Bueno, hay algo que no le gustó. Vamos a ver. No le gusta este array. Bueno, a ver, vamos a pensar. Missing one required position. Y. Ah, sí. Uy, qué bajo. Cometí un... A ver, bueno, vamos, me equivoqué, tengo que arreglarlo. Bueno, vamos a arreglarlo. Yo acá cuando dice el Newton de sistemas, yo estoy pensando que x0 es un vector. ¿Está bien? Entonces, acá en mi formulita, yo le digo, aplicarle la función f1, de f1x al vector x. Al vector x0 lo copié en x. O sea que x ahora va a ser el mismo vector que x0. Bueno, entonces acá le estoy diciendo, aplicarle la función de f1x al vector x, aplicarle la función de f1y al vector y, y así siguiendo. Pero cuando fui a hablar de estos dos vectores, le dije que iba a recibir dos coordenadas. O sea, para un ser humano, un vector de dos filas y una columna es lo mismo que las dos coordenadas. Pero para Python es algo completamente distinto. Dice, no, vos me dijiste que me ibas a pasar un vector y me estás pasando dos coordenadas, no sé qué hacer. Entonces, acá lo que hay que hacer es, en todas estas 6 funciones que definimos acá, que yo le dije que recibían dos parámetros x y, pasarles un solo parámetro, que va a ser el vector x, y referirse dentro de ellas a x e y como la primera coordenada de x y la segunda coordenada de x. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Cuál fue el error que cometí? ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, ahí cuando definís las funciones tenés que poner un vector. Claro, entonces arreglo la primera. Yo le digo, te voy a pasar un vector que se llama x, y acá cuando yo me quería referir a x, me estoy refiriendo a la primera coordenada de x.
Acuérdense que X tiene dos coordenadas que Python las nombra 0 y 1. La X0 es la primera y la X1 es la segunda. Así que acá le pongo la X0. Cada vez que yo quería poner X, me voy a referir a la primera coordenada del vector X. Así que voy a ir corrigiendo todo primero en todas las funciones. A todas las funciones van a recibir solamente un vector X, no dos coordenadas, un vector X. Y cada vez que yo me quiero referir, que yo antes puse X, me estoy refiriendo en realidad a la primera coordenada de ese vector. Entonces lo cambio por X0. ¿Está bien? Es la primera coordenada del vector X. Y cada vez que antes decía Y, yo me tengo que decir en realidad la segunda coordenada del vector X, que es la X1, ¿no? 0 y 1 son la primera y segunda. Entonces cada vez que dice Y, yo lo reemplazo por X1. Ahí está. Te faltó uno en una de las funciones. Acá. A ver si esto. Vamos a ponerle menos iteraciones. No sé qué pasa, pero... Sí, creo que es error de overflow. Bueno, a ver, pongo print z. Uy. Deme un segundo. Dani, ¿Sí? ¿puede tener que ver con que haya un asterisco en la multiplicación entre la Sí, inversa? sí. Gracias. Acaba arroba. Ahí está, gracias. Ahí está, muchas gracias, me salvaste. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ponerle más iteraciones ahora. Ahí está, bueno. Bueno, a ver, entonces, más allá del pifio que cometí, queda claro cómo es Newton para sistemas. Le paso todas las funciones y sus derivadas, el x0 que es un vector, y bueno, acá le pasé la cantidad de iteraciones, entonces el ciclo, lo que hay dentro del ciclo se hizo un poquito más largo, pero es solamente, la instrucción sigue siendo esto mismo. Podríamos haber reemplazado jx acá dentro de este choclo, y bueno, y fx acá dentro de este choclo, y bueno, iba a funcionar, pero ese renglón iba a ser larguísimo y muy difícil de entender para un ser humano. ¿Está bien? Entonces, por eso lo hicimos en 3. Pero básicamente es una iteración. En cada paso agarro a una cuenta y con el resultado de esa cuenta es el vector número. Acá, esto sería como... Profe, Sí. sí, perdón, preguntan en el chat por lo de la arroba. ¿Por qué una arroba en lugar de un asterisco ahí? Para multiplicar matrices en Python se pone una arroba. Eso hace que, Bueno. por ejemplo, acá yo estoy multiplicando una matriz por un vector que se lo paso como vector fila, pero se da cuenta que lo tiene que poner como columna, básicamente. Bueno. Gracias. No. Bueno, entonces después, esto sería como el marco general para Newton para sistemas. Acá estoy definiendo las funciones que yo necesito en este ejercicio, en el ejercicio que planteé hoy para un sistema en particular. Para este sistema, estas serían F1 y F2 y estas serían sus 4 derivadas. O sea, la derivada de F1 y F2 con respecto a las variables X y Y. Y después simplemente lo llamé. Y bueno, y empecé con el 2,3 y me encontró esta solución 2.06, 3.137, no sé cuánto. De hecho, puedo decirle, por ejemplo, a ver que me calcule cuánto vale F1 en Z, y ven, vale casi 0, es menos 1,7 por 10 a la menos 15, o sea que vale casi 0. ¿Y cuánto vale F2 en Z? También, vale 3,5 por 10 a la menos 15, o sea, en esto vale, o sea, no vale 0, que bueno, que eso es, en general no puedo encontrar la solución, eso sería encontrar la solución, que es algo que en general no puedo hacer, por eso la aproximo. Pero me da algo en el cual la función vale muy cerca de 0. ¿Está bien? Vale algo como por 10 a la menos 15.
Bueno, ¿se entendió esto? Profe, ¿podría repetir lo de X0? No me termina de quedar claro qué es cuando definís Newton. Acá, en la celda 47 esta. Claro, ¿qué sería X0? X0 es el valor inicial. Lo que pasa es que cuando hacíamos Newton en una sola variable, darle un valor inicial era darle un punto, ¿no? Para empezar a iterar. ¿Sí? Sí, pero Cuando, después, sí. cuando querés hacer Newton para sistemas, el valor inicial tiene dos coordenadas, o sea, es un vector inicial. Ah, por eso después en la celda siguiente pones X de 0, X de 1, abajo. Acá es cuando yo defino quién es la función, digo, ¿cómo se evalúan la F1 y la F2? En un vector. Bueno, entonces dice, bueno, del vector X agarra su primer coordenada y elevala al cubo, y restale lo que te da cuando agarras su segunda coordenada y lo elevas al cuadrado, y después le sumas 1. Este sería el valor final de la función F1 aplicada a un vector X, que tiene dos coordenadas, la primera es X0 y la segunda es X1. Ah, ahora sí, genial, gracias. No. Bueno, ¿esto se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Se entendió. Va, yo no entendí. Bueno, muy bien. Quiero hacer una variante de Newton para sistemas que haga lo siguiente. Que acá, digamos, como el objetivo de Newton, como decía antes, el objetivo de Newton es que me dé la aproximación. Si yo estoy usando esto, no necesito los valores intermedios, qué sé yo. Me quedo como mi aproximación a la solución es, si yo hice 100 iteraciones, bueno, el resultado de la iteración 100, esa se supone que es la mejor. Pero ahora, simplemente para fines didácticos, quiero hacer una variante de Newton que me conserve todos los valores intermedios que fue obteniendo, que los conserve, y que finalmente me marque la sucesión de puntitos que fue obteniendo. O sea, la sucesión de puntitos que fue armando hasta que llegó a esta solución aproximada, quiero que me las marque en un dibujito, para ver cómo se fueron aproximando, para ver si se va notando que los puntos van acercándose cada vez más a. ¿Está bien? Entonces, vamos a programar esa variante. Entonces, vamos a decirle, definición, Newton sistemas 2×2, variante de 2, que toma todo lo mismo, o sea, lo que hace es lo mismo, solamente que yo quiero que me conserve todo. Bueno, entonces, si me conserva todo, ¿cómo hace para devolverme? ¿Qué me tendría que dar? Bueno, yo le voy a pedir que me dé una matriz, ¿sí? Donde la primera columna tiene como el vector que está en la primera columna de esta matriz sea el vector inicial. La segunda columna sea el resultado de la primera iteración. O sea, es un vector también y quiero que sea el resultado de la primera iteración. La columna siguiente quiero que sea el resultado de la iteración con la columna anterior. Y así siguiendo hasta la última. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer eso? Primero, me voy a armar una matriz, voy a decirle, a esa matriz donde voy a conservar todo, le tengo que poner un nombre. Lo voy a llamar X grande. Es una elección, ¿no? Es X mayúscula. Le podría poner A, le podría poner L. Le voy a poner X mayúscula. Entonces, lo que voy a hacer es decir, primero que X es una matriz de ceros, toda llena de ceros, y le tengo que pasar la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Se las puedo pasar, tengo dos opciones, se la puedo pasar entre paréntesis o entre corchetes. Se la paso entre paréntesis. Yo quiero que tenga dos filas, ¿no? Porque estoy en sistema de 2×2 en este caso, entonces cada columna tiene que ser un vector de dos filas. ¿Y cuántas columnas tiene que tener? Si empieza con un vector x0 y va a ser n iteraciones, ¿cuántas columnas tiene que tener? n+1. n+1, perfecto. Las columnas, Python se refiere a ellas como las columnas 0, la columna 1, la columna 2, hasta la columna n. En la columna 0 voy a tener el valor inicial y en la columna n voy a tener el resultado de la iteración n. O sea, la columna n+1
va a tener el resultado de la iteración n, pero Python se refiere a la columna n más 1 como la columna n. ¿Está bien? Bueno. Y entonces, acá yo había dicho, había empezado con que x era x0. Bueno, ahora el vector inicial, yo dije que lo quiero guardar en la primera columna de esta matriz. ¿Cómo me refiero a la primera columna? Bueno, acá voy a escribir algo para ir mostrándoles, pero los voy a borrar, después lo borro. Si yo me quiero referir a la fila 1, columna 5, pongo 1, 5. ¿Está bien? Esto es de la matriz X, la fila 1 y la columna 5. En lugar 2, fila 2, columna 3, es 2, 3. Bueno, igual acuérdense que las columnas se enumeran, las filas y columnas arrancan en 0. ¿Está bien? O sea, en este caso yo dije que X es una matriz que tiene 2 filas. O sea que solo tiene una fila 0 y una fila 1. ¿Sí? Pero no tiene una fila 2. Por más que tenga 2 filas, esas 2 filas se llaman fila 0 y fila 1. Bueno, ahora, yo quiero copiar un vector en toda una columna. Entonces me tengo que referir a la columna 1, perdón, a la columna 0, ¿no? La primera es la columna 0, a todas las filas. ¿Cómo hago para indicar todas las filas? Eso se hace con 2 puntos. Entonces yo pongo 2 puntos en el lugar de las filas y un 0 en el lugar de la columna. Y ahí estoy diciendo todas las filas de la columna 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Daniel, perdón, no entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué estamos haciendo esta variante. ¿Cómo? ¿Por No qué? entiendo por qué estamos haciendo esta variante. Ahí va. No, a todas las filas. Porque yo quiero conservar todos los resultados intermedios que hizo el método de Newton para poder graficarlos y poder observar cómo fue que se fue aproximando a la solución numérica que me encontró. Ok. No tiene un objetivo así, si yo en la práctica necesito una solución y le pido a Newton, quiero usar el método de Newton para encontrar una solución, no me interesa cómo se acercó. Pero ahora, en esta clase, quiero poder visualizar eso para que quede la idea de cómo se va acercando a la solución aproximada. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a conservar todas las soluciones intermedias en esta matriz X. La primera va a la columna 1. Entonces, acá estoy copiando, acá es lo que estoy haciendo. Copié el vector inicial en la primera columna de la matriz X. Y ahora tengo que hacer la iteración. Entonces, lo único que tengo que tener cuidado es que, para hacer la iteración, yo voy a mirar el lugar i, y en función del lugar i voy a definir el lugar i más 1. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que antes era x, o sea, todas las cuentas antes yo las hacía en función de x, que era un vector. Y el resultado final lo guardaba en x, o sea, pisando el valor anterior de x. Bueno, ahora no hago eso. Las cuentas las hago en función de la columna i de la matriz X mayúscula, y el resultado final lo guardo en la columna siguiente, en la i más 1. Entonces esta matriz conserva todos los valores intermedios hasta el final y no se pisa nada. ¿Se entiende la idea? O sea, cada vez que acá tenía un X, tengo que cambiarlo por la columna i, perdón, todas las filas, coma, i, para referirme a la columna i entera de la matriz X. Cada vez que antes yo hacía una cuenta con X, ahora lo hago. Cada vez que antes yo hacía una cuenta con el vector X, ahora la hago con la columna iésima de la matriz. ¿Sí? Y el resultado final lo guardo en la columna i más 1. Entonces nunca piso. O sea, lo que estaba en la columna i no se vuelve a usar nunca más, pero no se descartó, no fue sobrepisado con otro valor. Está ahí disponible. Y al final devuelvo la matriz X, devuelvo la matriz entera, que me tiene todas las iteraciones. ¿Se entiende esto?
Nadie dijo nada. Eso es una mala señal. Vamos a hacer 4 iteraciones. Ahí está. Entonces, fíjense, 4 iteraciones. Tengo una columna de 2 por 5. Esta es la iteración 0. Ese es el valor inicial, que sería el 0. Y después tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, primero empecé con 2, 3. En la primera iteración me dio esto. En la segunda me dio esto. En la tercera me dio esto. Y en la cuarta me dio esto. Y cada valor, por ejemplo, acá cuando i valía 1, ¿no? Cuando estaba parado en la segunda columna, que es la columna 1, ¿no? Porque 0, 1, 2, 3, 4. Cuando estaba parado cuando i valía 1, estaba parado acá, hice todas las cuentas en función de este valor, pero el resultado lo guardé en la columna 2, porque puse x y más 1. Después se vuelve a ejecutar el ciclo for, y ahora i vale 2. Entonces hago todas las cuentas con la columna 2, y el resultado lo guardo en la columna 3, porque i más 1 es 3. Lo guardo acá. Se vuelve a ejecutar el ciclo for, ahora i vale 3. Hago todas las cuentas con la columna 3 y el resultado lo guardo en la columna 4. Y ahí, como n era 4, esto llega hasta 3, ¿no? Llega hasta junto al anterior y ahí termina. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, se entiende. Bueno. ¿Y para qué dijimos que queríamos hacer esto? Dijimos que era para graficar. Bueno, entonces ahora grafiquemos, porque si no, sí, bueno, más allá de que puedo verlo en la matriz, pero verlo gráficamente es mejor. Entonces voy a hacer un plot. ¿De qué? Díganme ustedes, ¿de qué? Quiero marcar puntitos. No quiero que me grafique una función. Quiero marcar una sucesión de puntitos. Por eso le pongo un asterisco que significa no me unas con líneas, haceme puntitos. Bueno. Yo quiero marcar todos los puntitos que son todas las coordenadas x. La coordenada x e y de la primera aproximación, la coordenada x e y de la segunda aproximación, la coordenada x e y de la tercera aproximación, y así siguiendo. Entonces, en esta matriz que armamos antes, ¿dónde encuentro todas las coordenadas x de mis aproximaciones? ¿En la X grande? Sí, pero en la X grande, ¿dónde están las coordenadas X de mis aproximaciones? ¿Y dónde están las coordenadas Y de mis aproximaciones? Ah, en la fila. Tipo, en la primera fila tenés todas las X, en la segunda fila tenés todas las Y. Perfecto. ¿Cómo me refiero entonces a la primera fila de X? Con 2.0, ¿puede ser? 0,2 puntos. Claro. Primero va fila, después columna. Entonces yo quiero decirle, la fila 0, que es la primera fila, de la fila 0 toma todas las columnas. 2 puntos es todas. Antes era 2 puntos y porque íbamos agarrando todas las filas, columnas por columna. Pero ahora es 0, 2 puntos porque quiero hacer al revés, quiero tomar de la... No, justo lo dije al revés. Antes era 2 puntos y porque era todas las filas de la columna I. Pero ahora quiero tomar todas las columnas de la fila I, al revés. Por eso es 0, 2 puntos. Entonces 0, 2 puntos es fila 0, o sea, primera fila, todas las columnas. Entonces extraigo toda la primera fila entera. Bueno, voy a pedirle que me grafique esto contra las coordenadas I que están en la segunda fila. Y eso pongo fila 1, que es la segunda, todas las columnas. Y ahí está. Bueno. Como están tan pegaditos, yo creo que este es el primero, el 2, 3. La segunda aproximación de Newton ya me dio esto. Y después a partir de... Perdón, este es el que hice, el 0, el valor inicial. La primera iteración me dio esto. Y la segunda, tercera y cuarta iteración ya me dan tan cerquita que se ven todas graficadas acá, todas juntas. Están muy pegadas una de la otra. ¿Se entendió el código? Sí. ¿Tienen preguntas, dudas?
A ver, lo voy a correr ahora, por ejemplo, con otros valores iniciales, a ver qué da, ¿no? Porque yo dije, acá yo medio que me soplaron que había una solución cerca del 2,3. ¿Qué pasa si, no sé, si pongo 20, 30? Vamos a pedirle 8 iteraciones. Bueno, y ahí creo que se queja. A ver. Yo empecé con el 20-30. Bueno, miren, acá va dando acá. Todavía parece que no. Vamos a ponerle más iteraciones. 20 iteraciones. No le voy a pedir a mi prima la X porque va a ser un choclo. Y bueno, se fue acercando a este. Que podría ser la misma que encontró antes, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora le quiero preguntar, si yo le dije que haga 20 iteraciones, yo sé que la matriz que armó tiene 2 filas y 21 columnas. Yo le puedo preguntar ahora que me muestre la última solamente, ¿no? Porque yo sé que esa es la mejor aproximación que encontró. Entonces le pido de la matriz X, mostrame todas las filas y la columna 20. Bueno, parece que hay una solución cerca de 3,7. A ver, y ahora le puedo pedir que me calcule cuánto vale F1 en este valor. Vale algo como 10 a la menos 7. Está muy bien. Y ahora le voy a pedir que me calcule cuánto vale F2 en este valor. Y vale algo por 10 a la menos 5. Ahora vamos a dejarlo iterar más. Le voy a pedir que haga, no sé, 40 iteraciones de Newton. Bueno, y ahora le voy a pedir que me muestre la última, ¿no? X40. Bueno, en realidad que me la muestre, no sé, no me dice nada, pero sí que me calcule cuánto vale F en su última iteración. Le da con menos 15. Y acá también con menos 14. O sea que parece acá encontramos otra solución, por ejemplo. Empecé en otro lugar, medio que lo elegí al azar, y el método está convergiendo a otra solución que descubrí así, ¿no? Tiré valores iniciales y a ver a dónde converge. Bueno, convergió a esta otra solución. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Con esto también podrías hacer como hiciste con el Newton anterior, esto de ponerle una tolerancia. Sí, 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 sí. Por ejemplo, acá tendrías que, en vez de poner un for, poner un while, y que se detenga cuando la norma de la diferencia entre la columna I más 1 y el I sea mayor que la tolerancia, menor que la tolerancia. Perdón, en realidad ahora que lo pienso, no sé, no necesitas, si vos querés hacer eso, esto era porque queríamos guardar todo, podemos mirarlo acá, ¿no? En este Newton. Hacer un paso antes del for, el for se va a transformar en un while, y hacer un paso antes de entrar al ciclo, y después hacer el ciclo. Sí, se adapta muy fácil todo lo demás. Ah, buenísimo. ¿Una pregunta, algún comentario? A mí me encantan estas cosas. Bueno, perdón, ¿alguna pregunta? Ahora vamos a correrlo con otro valor. La primera solución que estaba cerca del 2,3 y esta que dio. También podríamos, graficar las funciones para ver gráficamente dónde están los ceros, ¿o no? Sí, lo que pasa es que son funciones que van de R2 a R. El gráfico estaría en R3. Claro, pero las pasadas... no sé. Es complicado. Bueno, y a ver, quiero poner otro valor. Quiero, no sé, más 5, 8. Okay. Es la misma. Empecé en 5,8 y también parece que termina en la misma. Y si empezamos, no sé, en 5 menos 8, bien lejos,
También parece que converge, ¿no? A1 menos 1. Y ahí está dio 0. Bueno, ahí encontramos otra solución. Bueno, nada, esto no quiere decir nada. Es solo, digamos, como que uno explora distintas, puede encontrar distintas soluciones en un sistema. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tenía un ejercicio más que obviamente no me entró. Bueno, quedará para otra clase. Yo no tengo una pregunta, pero hay algo que dijiste antes sobre setear valores default en las funciones. ¿Cómo? Eso de poner un valor default para alguna variable de la función Sí. que estás definiendo. Sí. Me parece que se puede para más que la última, pero a partir de donde o sea, de donde empezás a setear valores default, cada vez que querés agregar alguno de esos parámetros distinto al default, tenés que poner el nombre del parámetro igual a lo que querés poner. Ah, eso cuando llamás a la función. Claro, cuando llamas a la A función. ver, Sí, no sabía. A ver, por ejemplo, no estoy segura, me parece que es así, pero lo no estoy probamos. segura. Ponele que vos decís que acá le pongo por default que no, esto es Newton común. Ponele que yo acá le pongo por default que el valor del punto inicial es 0. Igual me parece que también tendrías que hacérselo a todos, o sea, a los últimos hay que hacérselo. Bueno, la Y tolerancia entonces, como no 0.01. sabe cuál es, le tenés que decir cuál es el que le estás dando. Ah, o sea, cuando pones 1, todos los que siguen tenés que ponerle. Eso decís. Claro, exactamente. Y Y ahora, después, ¿cómo es? Cuando lo llamo, ¿cómo le tengo que poner? si querés ponerle, no sé, cambiarle el x0, por ejemplo, tendrías que ponerle x0 igual a lo que sea que le quieras poner. Y si querés hacer la tolerancia, tendrías que hacer tol igual lo que sea que le quieras poner. Y si No hace no, falta que queda la pongas como... igual. Podés dejarla sin poner. Entiendo que debería funcionar. Funcionó. Bueno, gracias. No lo sabía. Muchas gracias. Mira. Lo borro ahora porque así lo subo y queda en la versión más simple. Pero muchas gracias. Bueno, entonces ha sido todo por hoy, así que ahora corto y bueno, a los de mi grupo los veo en las consultas y si no, cada uno verá a su docente en sus consultas. Bueno, adiós, que anden bien. Chau, chau.